Seguimos alabando y exaltando tu nombre. Padre amado, en esta hora queremos que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú edificando, que seas tú, Señor, restaurando, que seas tú, Padre Santo, el exaltado en este lugar, ahora a través de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay circunstancias en donde hemos dicho que es fácil contentarse, ¿no? Por cierto, quiero dar gracias a Dios por la jornada de misericordia, jornada evangelística que tuvimos el día de ayer. ¿Cuántos pudieron venir a la jornada del día de ayer? Gloria al Señor. De hecho, la primera vez que vino mi hermano Lenison fue ayer, ¿verdad, hermano Lenison? Él vino ayer, recibió una bendición de parte de Dios y dijo, mañana voy para la iglesia. Gloria al Señor. Y así muchos de ustedes vinieron, salieron a evangelizar casa por casa. Esa fue la etapa crucial o quizás importantísima. Salieron a evangelizar casa por casa, le hablaron de las buenas noticias de salvación, el evangelio de salvación, aquí en el sector 8, sector 6, y luego atendimos a las personas en distintas áreas. Fue una bendición, mis amados hermanos. Le damos gloria a Dios por cada uno del que se sumó, cada uno del que fue parte, así sea en oración, por casa. Le hablaron de las buenas noticias de salvación, el evangelio de salvación, aquí en el sector 8, sector 6, y luego atendimos a las personas en distintas áreas. Fue una bendición, mis amados hermanos. Le damos gloria a Dios por cada uno del que se sumó, cada uno del que fue parte, así sea en oración, con una colaboración, viniendo presencialmente. Gracias a Dios por sus vidas, porque Dios los usó para que el día de ayer fuésemos instrumento de Él en sus manos para hablar de su amor. Amén. Se repartieron más de 200 sopas en cuanto a la atención médica, la atención de barbería, la asesoría jurídica. Se atendieron aproximadamente 60 personas, ¿sí? Se prestaron 60 servicios en cuanto a barbería, medicina y asesoría legal. Más de 200 sopas, como les dije, y visitamos muchísima gente casa por casa. Le damos gloria a Dios. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que dispuso esta victoria del día de ayer. Así que le damos gloria a Dios. Y nos gozamos cuando estamos ante esta situación, cuando vemos el respaldo de Dios. Es un gozo muy indescriptible, pudiese decir. Pero hay otras circunstancias donde es distinto. Hay otras circunstancias que se presentan y que nos toca preguntar, que nos toca meternos en intimidad con el Señor y preguntar. No sé si usted le ha preguntado, no se le pregunta nada. Hay una posición que dice, no, a Dios no se le pregunta nada, simplemente se le obedece. Está bien esa actitud, pero muchas veces es mentira, porque a veces necesitamos respuestas que más nadie nos puede dar. Hay cosas que yo no entiendo. Yo estoy seguro que hay cosas que usted no entiende. Dice, pero ¿por qué pasan? ¿Por qué? Y son circunstancias que vivimos que es difícil preguntarle a alguien. Y a veces por desahogarnos les preguntamos a alguien. Pero realmente hay respuestas que solo tiene Dios. Hay respuestas que solo la podemos recibir de Él en intimidad.
Y no está mal preguntarle, mis hermanos, con la actitud correcta. No está mal entrar allí en lo secreto y preguntarle, Señor, ¿por qué? Así Él no nos responda como querramos, porque a veces esperamos un tipo de respuesta, pero Él responde, amén. Yo este hermano diga, Dios responde. Y quiero hablarles hoy que veamos un profeta muy particular, un profeta del que se conoce poco o casi nada de su vida, un profeta llamado Habacuc, un profeta que vivió según los datos o los pocos datos que se ven en su libro, en el libro de este profeta. De ahí se pueden extraer y hacer algunas hipótesis para ubicarlo en tiempo y espacio, porque realmente a ciencia cierta no sé, para ubicarlo en tiempo y espacio, porque realmente a ciencia cierta no se sabe, no hay más datos históricos de dónde fue, en qué momento se ubicó del tiempo, pero según lo que está escrito en el libro, se puede deducir que fue por allí en el reinado de Josías. Hay unos datos históricos que es cuando Babilonia toma cautivo al pueblo de Israel. Entonces por allí se pueden extraer algunos datos y se puede ubicar más o menos en el tiempo en que él profetizó. Habacuc, cuando vemos el libro de Habacuc, abra su Biblia allí en Habacuc, vemos que es un libro corto, un libro de 3 capítulos, y es interesante ver la relación de Habacuc con Dios y ver que Habacuc, el profeta Habacuc, no profetizó al pueblo como la mayoría de los profetas. La mayoría de los profetas recibían una profecía e iban a decirle al pueblo lo que Dios quería decirle. En el libro del profeta Habacuc, por supuesto, asumimos que sí lo hizo, ¿no? Porque si era un profeta, asumimos que él sí hacía eso. Sin embargo, lo que tenemos en la Biblia no es lo que él le dijo al pueblo. Lo que tenemos en la Biblia, en estos 3 capítulos, es una conversación. Una conversación de Habacuc con Dios. Eso es lo que hay en estos 3 capítulos. Una conversación de Habacuc con Dios. No sale en ningún momento Habacuc a profetizar al pueblo. Asumimos que sí lo hizo. Sin embargo, en estos 3 capítulos, repito, vemos a un profeta que conversa con Dios. Y cuando usted ve el capítulo 1, vemos a un profeta que conversa con Dios. Y cuando usted ve el capítulo 1 de Habacuc, el versículo 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y en el versículo 2 hay una pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vean esta conversación. Veamos, porque de Habacuc conocemos la última parte del libro, ¿no? Aunque la higuera no florezca. Y vamos a cerrar con eso, por supuesto, porque así cierra el libro. Pero cuando vemos el principio del capítulo, vemos el principio del libro, vemos que Habacuc empieza como preguntándole al Señor, y unas preguntas un tanto incómodas, ¿no? Un tanto difíciles. ¿Hasta cuándo yo voy a clamar y tú no me vas a oír? Imagínense. Oye, ¿cuál es la falta de respeto, Habacuc? ¿Qué te pasa a ti? No seas igualado. Entonces vemos cómo hombres de Dios, como profetas, en lo que estaban sintiendo, en
en lo que estaban sintiendo, en su tribulación, en su tormenta, se acercaban a Dios y le decían: Señor, oye, ¿hasta cuándo? Y quizás lo podemos ver como una falta de respeto, pero vemos que Habacuc no andaba maldiciendo a Dios. Él fue directamente a él y a él le expuso, a él le abrió su corazón, a él le preguntó: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué haces que vea molestia? Estoy viendo destrucción, estoy viendo violencia, están delante de mí, pleito, contiendas se levantan. Oh Señor, la ley tuya es debilitada. Y vemos que en esta primera etapa del libro de Habacuc se asume que el pueblo de Israel, en este caso él profetizaba para la tribu de Judá, el pueblo de Judá estaba alejado de Dios. Ya había pasado un reinado que le daban la espalda a Dios y se iban a la idolatría. Y en ese contexto de un pueblo idólatra, en ese contexto de un pueblo rebelde, en ese contexto de un pueblo que ya no estaba obedeciendo la ley, fíjense que dice que la ley había sido debilitada, en ese contexto el profeta, es decir, la voz de Dios en la tierra, imagínense al representante de Dios en un contexto donde a Dios se le tiene a un lado, en un contexto donde a Dios se ha dejado a un lado, donde se han vuelto a la idolatría. Entonces es como sentirse, como diríamos popularmente, o como se dice en algunas zonas, como cucaracha en baile de gallina, ¿no? Porque él era el representante de Dios y el pueblo no estaba siguiendo a Dios. Él era el representante de Dios y el pueblo estaba aborreciendo. El pueblo estaba en idolatría. Y ese es el primer clamor de Habacuc. Y muchas veces nosotros clamamos por nuestra nación. Muchas veces nosotros clamamos. ¿Cuántos han clamado por Venezuela? Y hay gente que declara a Venezuela para Cristo y declara a Cristo como el rey de Venezuela y le echan aceite a Venezuela desde los aires y se hacen una cantidad de cosas. Pero muchas veces hay cosas que están sucediendo porque desde los gobernantes hasta los que no tienen ningún gobierno ni en su casa están de espaldas a Dios. Muchas personas en el pueblo venezolano, su gran mayoría, están de espaldas a Dios. Muchos están sumergidos en la idolatría. ¿Sabía usted eso? Que en nuestra amada nación hay bastantes evangélicos, es verdad, pero que hay una gran mayoría que está sumergido en la idolatría. Cuando vemos algunos personajes públicos, cuando vemos algunas figuras públicas que se levantan y que hacen uso de principios o de antiprincipios, de antivalores, de cosas que no le agradan a Dios, y son gente que el pueblo está siguiendo, y vemos esta cantidad de cosas. A lo mejor usted y yo nos podemos haber sentido en algún momento como Habacuc ante un pueblo, ante una comunidad, ante un sector idólatra y que cada vez hacen cosas peores. En una ocasión estábamos en un campo trabajando y los niños con que trabajábamos iban muy asiduos, ya habían hecho la confesión de fe, estaban semana tras semana asistiendo a los cultos. Era una cosa hermosa que lo que estaba ocurriendo allí, nosotros estábamos muy contentos por lo que Dios estaba haciendo, y de repente llegamos un día más temprano de lo normal y encontramos a la niña más asidua de
del campo blanco, vestida de blanco, con un muñequito. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué pasó aquí? No, que está haciendo la primera comunión. Y después de la primera comunión fue para el culto igual con nosotros. Entonces tú dices, pero ya va, pero su papá, su mamá, no son los que se están congregando con nosotros, no son los que están asistiendo con nosotros. O sea, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Por qué hacen eso? Los mismos que están viniendo y que están asistiendo, los mismos que están diciendo que sí, que parece que sí están asimilando, que parece que sí están recibiendo, de repente tú los ves haciendo cosas que no agradan a Dios. Y lo mismo lo podemos ver en la familia, lo podemos ver en distintos contextos de nuestra sociedad. Un pueblo, hay una iglesia. Eso en el mundo es normal, ¿no? Nosotros, porque nos sorprende. Pero es triste, y quizás ese sea el caso a lo mejor de nosotros como Habacuc, ver que hay una iglesia dividida por vicios, por mañas, por pecados públicos que no se reconocen, por pleitos, por disensiones, por malas interpretaciones. Y se intenta trabajar en unidad, mis amados hermanos, pero no es fácil que la iglesia evangélica trabaje en unidad, hermano. Esa es una de las cosas más difíciles. Y lo digo con toda la vergüenza que implica. Hay hermanos nuestros que no nos consideran sus hermanos. ¿Sabía usted eso? Hay hermanos nuestros que no nos consideran sus hermanos, que nos consideran los libertinos, los lobos vestidos de oveja. Por ponerle un ejemplo sencillo, ¿no? Y cuando uno se encuentra en este movimiento o en esta parte, siendo cuerpo de Cristo, y uno ve tantas cosas, uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo voy a ver esta maldad? ¿Hasta cuándo va a seguir voy a ver esta maldad? ¿Hasta cuándo va a seguir dando lo mismo? Señor, otra vez el evangélico es el que se robó el presupuesto. Otra vez el evangélico fue el que puyó el presupuesto. Otra vez el pastor fue el que metió la pata. Señor, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Y vemos que dentro de la iglesia nos encontramos con maldad. Dentro de la iglesia nos encontramos con idolatría, sí, y con una cantidad de vicios y mañas que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor le responde a Habacuc. Esa es la primera interrogante, ¿no? Habacuc le dice, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a clamar y tú no me vas a oír? Señor, ¿hasta cuándo va a suceder estas cosas? Veo destrucción, veo violencia. Habacuc se presenta delante de Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo? Luego el Señor en la primera respuesta le dice, yo los voy a castigar. Los caldeos van a venir, esa gente son fuertes, sus caballos son más rápidos que... Y empezó a darle una descripción de los caldeos, de la gente que iba a usar el Señor para castigar al pueblo. Y luego a Habacuc no le gusta la respuesta. Y dice, Señor, pero ¿cómo tú nos vas a castigar con gente más mala que nosotros? O sea, eso no es justo, que gente más mala todavía venga a castigarnos por nuestra maldad. O sea, no puede ser. Vuelve a Habacuc y vemos algo tan interesante como Habacuc se ponía a debatir con el Señor. Cómo Habacuc se ponía
a debatir con el Señor. Y le dice, ¿no eres tú desde el principio? Dios mío, santo mío, no moriremos. Jehová para juicio lo pusiste, y tú roca lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces se está comparando, dice, mire, hay maldad, pero todavía somos más justos que ellos. Y el Señor vuelve y responde. Porque el Señor, hermano, siempre responde. El Señor siempre responde. Y el Señor da una advertencia contra la injusticia. Y encontramos 5 ayes, o 5 ay. En el capítulo 2 encontramos 5 ayes que cuando se veía en la Biblia, ay, sobre todo en los libros proféticos, ese ay en los libros proféticos implicaba una sentencia, implicaba una advertencia o una sentencia. Y en el versículo 6 del capítulo 2, el Señor responde y le dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán, y empieza el primer ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda, no acumular sobre sí prenda tras prenda, no se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces vamos a ver 5 ayes, 5 advertencias, 5 sentencias contra la injusticia, porque entonces viene Habacuc y reclama, entonces el Señor le dice, bueno, hay sentencia. Ellos no van a salir ilesos para siempre, ellos no van a quedar, ese no es su estado final, ellos no van a tener la victoria. Hay sentencias en contra de la injusticia y vemos 5 sentencias, y la primera sentencia es acerca de la injusticia social. Ay del que acumula lo que no es suyo, ay el que le quita a otro y con eso atesora. Ay. Y se dice que estos 5 ay o 5 ayes son sentencias específicamente para Babilonia, que fue la nación que luego se llevó cautivo al pueblo. En contra de la injusticia, el que multiplicó lo que no era suyo. Y hemos visto algunos casos públicos, ¿no? De gente que hizo fortunas con empresas que estaban haciendo lavados de dinero mal habido. ¿Se acuerdan el boom que estalló en estos días? PDVSA, sí, todos estamos. Gente que hizo fortuna y el Señor a los babilonios había sentenciado y había declarado en contra de la injusticia. Ay del que multiplica lo que no es suyo. Ay del que acumula prenda tras prenda de ganancias que no le pertenecen. Y vemos que es un acto que atenta contra la seguridad social. Y se dice
que Babilonia, este imperio, se acercaba a los pueblos y antes de sitiarlos, antes de atacarlos, les cobraba una especie de vacuna. ¿Sí? Dicen que antes de sitiar, antes de atacar a los pueblos, iban y como que mediaban con ellos y le cobraban una especie de vacuna. Y después que le cobraban la vacuna, después que agarraban riquezas de ese pueblo, igual los atacaban. Igual los atacaban e igual los oprimían. Entonces ahí el Señor hace una sentencia: ¡ay del que acumula lo que no es suyo! Y no solo los oprimían, los despojaban de su riqueza, los despojaban de sus vidas. Incomodado, me he sentido de manos atadas, me ha molestado ver injusticias de este tipo a nivel social, ver personajes en la historia que han hecho este tipo de injusticia, que han tomado de una nación, que han tomado de una nación, que han tomado riquezas que no les pertenecen para hacer las suyas. Y el Señor nos dice: yo he sentenciado a ese tipo de gente. Ya el Señor ha hecho sentencia para ellos. Entonces, no nos pongamos nosotros a querer tener la venganza en nuestras manos, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos por el Facebook eso no le hace ni coquito a esa gente, hermano. Nos ponemos por el WhatsApp, nos ponemos por el Facebook, eso nos convertimos en los economistas, en los jueces, no sé ni en qué nos convertimos, pero resultamos haciendo un papel que no nos compete, por lo tanto resultamos haciendo el ridículo, porque ya el Señor los ha sentenciado y ellos van a tener su recompensa. ¡Ay del que acumula lo que no es suyo! Y el segundo ay dice: ¡ay! ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! ¿Será que esto es común? Gente que con codicia, con ganancias injustas, se asegura, con codicia, con ganancias injustas, se aseguran ellos en su casa, atesoran para su casa, atesoran para su familia, proveniente de ganancias injustas. ¿Será común eso? Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y hay una frase que dice: no me pongas, ¿cómo que dice? Ponme donde hay, es la cosa. Ajá, no me des. Yo no quiero que me des. Ponme donde hay. Así es que dice la cosa. Y entonces vemos gente: bueno, tú eres gerente de tal sitio. Te voy a poner a administrar el aserradero del pueblo. Te voy a poner a administrar tal cosa. Te voy a poner en este comando. Te voy a poner en esta empresa. Te voy a poner... Y ahí empiezas a acumular, empiezas a codiciar. Ya cuando tú dices: no me des, ponme donde hay, ya ahí estás codiciando una injusta ganancia. Y mis amados hermanos, por supuesto el Señor cuando dice ay, está sentenciando a esta gente que tiene una maldad operante, a esta gente que no le importa tener el fruto de la maldad, a esta gente que no le importa ganar algo que proviene de maldad, que proviene de negocios fraudulentos, que proviene de estafar a una nación, que proviene de dañar a muchas familias, que proviene de una cantidad de cosas que no le agradan al Señor y que hacen daño a otros. Hay gente que daño a otros con tal de ellos tener plata en el bolsillo.
codician ganancias deshonestas. Y a veces vemos al mafioso, vemos al que está haciendo lo malo y lo vemos en tremendas camionetas, ¿no? Y yo en ese signo. O usted dice, yo en esta Greco, yo en esta corriente, yo en esta bicicleta. Y mira, ahí va el pran. Mira, ahí va el que vende droga. Mira, ahí va el enchufado. No estoy diciendo en dónde está enchufado, el enchufado. Entonces a veces cuando uno ve eso, uno dice, oye Señor, pero naguará, fuese yo enchufado, o tuviese yo ese cargo, tuviese yo ese puesto. Pero mis amados hermanos, el que codicia las ganancias deshonestas ya tiene una sentencia de parte de Dios. No codiciemos las ganancias deshonestas. Ellos ya tienen su recompensa y ya tendrán su recompensa, y sus caminos no tienen un buen final. El Señor ya lo ha sentenciado. Usted y yo no codiciemos esas ganancias deshonestas. Démosle gracias a Dios con lo que tenemos y sepamos que Él es nuestro ayudador. Pero no caigamos en codiciar el fruto de la maldad, porque ellos ya tienen su recompensa. Y vemos que el Señor allí en cada ay expone y dice, tomaste consejo vergonzoso, asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del pueblo, has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad. Y viene el tercer ay. El Señor en cada ay sentenciaba y declaraba de una vez un juicio. En el tercer ay vemos, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Sabemos que originalmente eso se estaba hablando al imperio de Babilonia, y el Señor dijo, ay del que con sangre construye una ciudad. Ay del que no le importa cometer genocidio, el que no le importa matar al inocente con tal de que su ciudad prospere. Y quizás esto sí ya tendríamos que hablarlo a nivel político, a nivel de naciones que no les importa apoyar una guerra, financiar una guerra o establecer una guerra con tal de que su pueblo, o maquinar una guerra fría. No sé, hay muchos tipos de guerra. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, vemos que hay gobernantes y hay naciones que financian las guerras, otros que son los que van a las guerras y otros que son los que mueven las piezas, y todo por ellos seguir siendo los poderosos o por ellos ser más poderosos. Y el Señor ya los ha sentenciado. Ay del que edifica ciudad con sangre y del que funda ciudad con iniquidad. Los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Esto era una estrategia de guerra, era una estrategia para sitiar a la gente, pero también es algo que se ve hoy día. Ay del que embriaga a su prójimo para ver su desnudez. Y vemos a gente que se place en emborrachar a otro. Desde lo más sencillo, ¿no? Desde lo más sencillito. Y yo me acuerdo de una persona que a veces se visitaba y había cierta camaradería, y
¿quiere un traguito? Y le servía. Y uno veía a la persona y le servía. Y de repente no dejaba que se le vaciara el vaso y ¡pum! Le da otro traguito. Y otro traguito. Y otro. Y de repente tú veías al otro haciendo el ridículo. Pero hay gente que lo hace adrede. Hay otros que usan el licor para ridiculizar a su prójimo, para exponer a su prójimo, para abusar sexualmente del prójimo, para ver su desnudez. Y cuando hablamos de ver su desnudez, se habla de abusar sexualmente de la persona. Se habla de abusar sexualmente de la persona. Que se usa el licor para abusar. ¿Será que eso se ve todavía? La gente que se la pasa en las noches por allí, en las discotecas, muchas veces sacan jovencitas o jovencitos y usan todavía estas estrategias para ver la desnudez. Y el Señor ya los ha sentenciado. Dice, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. Y vemos que el Señor establece juicio. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. El Señor estableció juicio contra estas personas que humillaban. ¡Ay! Y vemos el quinto ay. Fíjense, te has llenado de deshonra. Y luego dice en el versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y viene el ay, el 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. El ay en contra de la idolatría. Ay del que agarra un palo y después que lo esculpe, lo talla, establece una sentencia en este lugar en contra de la idolatría, en contra del que pone su corazón en imágenes, el que pone su corazón y su confianza en estatuas, en esculturas, y se burla, porque dice el que la hizo, después que talla el palo y lo baña de oro, ahora viene y le clama. El hacedor le clama a su obra. Ellos también tienen una sentencia. Ay del idólatra, ay del que pone su confianza en objetos inanimados. ¿Hemos visto gente así? Y todo este tipo de cosas, mis amados hermanos, vemos que forman parte de la maldad que está operando. Hace muchísimos años lo vio Habacuc. Hoy usted y yo podemos ver ciertas similitudes con la maldad que incluso ha incrementado, y vemos que ya el Señor ha hecho sentencia para la injusticia. Y quizás nos encontramos como Habacuc en medio de tanta injusticia y nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿pero por qué tal cosa? Señor, ¿por qué? ¿Cuántos se han preguntado por qué tanta injusticia? Y a lo mejor soy yo el único que me lo he preguntado, pero el Señor ha dicho en su palabra y ha establecido que la maldad va en aumento, que la maldad cada día será mayor. Confiemos que Él ya ha sentenciado. Después que el Señor le dice, ha sentenciado. Después que el Señor le dice, mira, ya yo tengo la paga para ellos. Después que el Señor declara,
mira, ya yo he establecido sentencia, ellos no siempre se saldrán con la suya, yo los juzgaré con justicia. Porque esa es la disyuntiva, ¿no? Que uno ve como que, Señor, pero los malos tienen más. Los malos están comiendo mejor que yo. Yo aquí comiéndome este arroz con mantequilla. Y mira el de al lado, que es un malvado, comiendo chuleta ahumada no sé, con espárragos. Y esa es como que la disyuntiva. Y uno, Señor, pero hay tanta maldad, pero ¿por qué el malo prospera más que yo que te sirvo? Ese es realmente el meollo del asunto. Ver la injusticia y ver cómo incluso los malos se enseñorean. Y el Señor le responde, ya yo le he dado sentencia a ellos. Y Habacuc, luego en el capítulo 3, escribe un salmo al Señor, un salmo de alabanza. Dice que hubo una visita del Señor y él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá y el santo desde el monte de Parán. Vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Parece que Habacuc tuvo un encuentro que Habacuc tuvo un encuentro o tuvo una visión de la presencia poderosa del Señor. Y él empieza a describir lo poderoso que es Dios. Dice que su gloria cubrió los cielos. Dice que Él fue el que se levantó, que midió la tierra, que hizo temblar a la gente, que los montes antiguos fueron desmenuzados. Él vio que los collados se humillaron. Los caminos de Él son eternos. Habacuc estalló en una alabanza. Después de tanta queja. Fíjense. Después de tanta queja. Cuando el Señor le habla, cuando el Señor lo visita, Él estalla en una alabanza. Y ahí es que viene, después de toda esta alabanza, viene el capítulo o la frase final, el párrafo final de este profeta que dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca. Fíjense, porque es que el Señor le estaba diciendo que el pueblo iba a ser invadido. La visión que él vio fue que el pueblo iba a ser invadido, el pueblo iba a tener dos invasiones, el pueblo iba a ser trillado, el pueblo iba a ser procesado, y aún en medio de eso el Señor iba a manifestar su justicia. Después el Señor iba a establecer sentencia, y esas sentencias se cumplieron. Babilonia fue juzgado y Babilonia fue derrotado, este imperio. Y el Señor, después que le dice esto a Habacuc, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo quiero que lo leamos en otra versión. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 17. Aunque la higuera no florezca, Nueva Traducción Viviente, ya estoy buscando. Aquí está el lenguaje actual. Vamos a empezar con el lenguaje actual. Aunque no den higo las higueras,
ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no hayan en nuestros campos nada que cosechar. Él está hablando de las fuentes de producción principal que se daban en el lugar. Está hablando de higos, que era común, era una de las fuentes de producción, la cosecha de higos. Y dijo, aunque no den higos las higueras, está hablando de las vides, de las viñas. Aunque no den uvas las viñas, está hablando de la aceituna, de los olivos. Aunque no den aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Hermanos, este libro de este profeta nos lleva a un contexto trágico. El contexto es un contexto trágico. Es un profeta que se está quejando por la maldad, y no solo eso, el Señor le muestra en visión que el pueblo va a ser castigado, va a ser azotado, va a ser llevado cautivo, va a ser oprimido por dos naciones. Y cuando llegaban esas opresiones, cuando llegaban esa cautividad, ellos pasaban a ser esclavos. Cuando llegaban esos sitios, a ellos le cortaban todo el suministro, ellos quedaban sin nada, ellos arrasaban con todo, quedaban desposeídos por completo. Estamos viendo un contexto trágico. Porque lo que pasa es que a veces agarramos la parte final de Habacuc y hasta lo hemos cantado, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, aunque no haya aceituna en los olivos, aunque no haya vacas, ni ovejas en las majadas, y ni siquiera entendemos qué significa, pero lo decimos bonito, con todo el Señor me sostendrá. Y hay algo muy hermoso, y está en el capítulo 2, y es un versículo famoso, ya se los voy a buscar. Está en el capítulo 2 de Habacuc, y es un versículo que incluso es citado, en el Nuevo Testamento. Habacuc 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Han escuchado esto? Mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos se cita, en Romanos se cita Habacuc: el justo por la fe vivirá, haciendo contraposición con el injusto, con el malvado, pero el justo por fe vivirá. Y estamos hablando de vivir por fe en un contexto difícil. Estamos hablando de vivir por fe en un contexto de dificultad, mis amados hermanos, en un contexto de tormenta, en un contexto de sitio político, en un contexto donde no tenían provisión de nada. Y después Habacuc, de quejarse, él entiende y entra en un reposo y dice: Señor, aunque no haya nada, aunque no tenga nada en los campos para cosechar, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos pueden decir con todo yo me alegraré en Jehová? Es decir, sea lo que sea que esté pasando, esté difícil la situación o esté como esté, aunque no haya mantequilla en la alacena. Claro, porque cuando decimos aunque no haya uva, pero ¿quién come uva? Aunque no haya aceitunas para las hallacas.
Aunque no haya aceituna en los olivos. Uno dice aceituna para las hallacas. Aunque no haya ovejas. ¿Qué oveja? ¿Y quién tiene oveja aquí? ¿Qué vaca? No, yo compro el bistec en la carnicería. Esos son elementos que a lo mejor nosotros no los vemos porque no estamos en un contexto agrícola. Pero él está hablando de la provisión. Está hablando de las fuentes de provisión, incluso de las fuentes de sustento alimenticio. Y yo pregunto, ¿será que podemos decir hoy nosotros, aunque no haya harina pan en la alacena, aunque no venga la bolsa del CLA, dijo el hermano por aquí, aunque, ¿qué cosa a usted le gusta que no puede faltar? Queso, Señor. Aunque no haya queso hoy, no, Señor, pero eso sí está muy difícil. Aunque no haya queso en café, aunque no haya café, Señor. Entonces vemos que cuando lo llevamos a nuestro contexto, decimos, oye, ¿en serio? ¿Cuántos se alegran cuando no hay café en la casa? Mi esposa se alegra porque ella no toma café. ¿Cuántos se alegran cuando no hay harina en la casa? ¿Quién más bien en vez de alegrarse se pone así como medio bravo? Levanten la mano así y no voltee para el lado. ¿Quién se pone como medio bravo cuando no hay queso? O cuando no hay mantequilla. O cuando no hay pollo. Cuando no hay café. ¿A quiénes le cambia el humor y dice, no estoy para nadie? No levanten los pies, nada más con la mano. ¿Verdad que nos pasa? ¿Verdad que nos cambia el humor? ¿Verdad que a veces muchos hasta reniegan de Dios en estos casos? No, pero así tampoco, ¿verdad? Ay, Señor, no toque ese tema, hermana. Aunque no haya gas. Aunque no haya gas y la leña esté mojada y no haya luz. ¿Qué les parece? No haya gas, no haya luz y la leña esté mojada. Algo así, hermano. O sea, es trágico. O sea, lo que se está viviendo aquí en el contexto. Porque lo que pasa es que repito, como son elementos bonitos, la uva, aceituna, vaca, oveja, uno lo ve como romántico. Pero cuando vemos los 3 capítulos, que vemos que estamos hablando de guerra, estamos hablando de gente sitiada, de gente que fue desposeída por completo, gente que no iba a comer de verdad nada, que iban a ser esclavizados, y que en ese contexto Habacuc diga, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Yo quiero que leamos juntos el versículo 18 y lo digamos con toda nuestra fuerza. Vamos a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dígalo de nuevo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dígalo de nuevo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Con todo qué? ¿Con todo qué? ¿Con todo qué? Aunque no haya harina, aunque no haya mantequilla. Ese con todo es que aunque esté pasando por esta escasez, aunque esté pasando por esta crisis, que no hay gas, que la leña está mojada, que no hay luz, que hay, oye, que la mantequilla se desapareció, que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay harina, que la cosa está difícil, aunque venga lo que venga, yo tengo un gozo que no depende de las circunstancias. Yo tengo un gozo, diga, yo tengo un gozo. Yo tengo un gozo que no depende de la mantequilla. Yo tengo un gozo que no depende del gas, aunque parece.
Hay cocina eléctrica. Yo tengo un gozo que no depende de la gasolina. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un gozo que no depende del carro. Es que el carro cuando falla, hermano. Oye, eso es una broma tremenda, chico. Yo tengo un gozo que viene de Jehová. Y dice el 19, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Diga, Jehová, el Señor es mi fortaleza. ¿Cómo te puedes gozar? ¿Cómo te puedes alegrar? Porque el Señor es tu fortaleza. Porque en medio de la dificultad diga, tú eres mi fortaleza, Señor. En medio de la dificultad tú eres el que me sostienes, oh Rey de Reyes. Y me haces andar como sierva en las alturas. Y vemos esos animales en esas montañas rocosas. Vemos a esos animales en esas pendientes increíbles, cómo ellos se mantienen, cómo ellos corren por esas pendientes, cómo corren y no se caen. Tienen una habilidad para mantener la estabilidad en esas montañas rocosas. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Así como una sierva, así como un siervo que corre por las montañas y en esas pendientes, en esas montañas con terreno irregular, tienen pies estables